hoy traigo una reflexión, una enseñanza la cual vamos a ir avanzando rápidamente por montones de pasajes. Prácticamente va a ser lectura, ¿sí? Pero ¿qué es lo que yo quiero que usted se enfoque en esta enseñanza? Quiero que usted, a partir de ahora, vamos a ver, un momentico, ¿cuántos aquí ya son cristianos? Mira, todos, qué bien, qué bueno. Excepto uno, no pasa nada. Eres bienvenido hoy. Qué bueno, porque lo que voy a enseñar hoy es prácticamente para cristianos. Nosotros hemos crecido con una enseñanza de que el Señor Jesús murió por nosotros, ¿sí? O Yahshua, como es su nombre original en hebreo, y que era necesario porque nuestros pecados tenían que ser de alguna manera expiados, ¿no? Perdonados a través de un sacrificio. Pero más allá de eso, no sabemos la razón por la cual tuvo que hacerlo. ¿Por qué tenía que haber un sacrificio por mis pecados? ¿Por qué razón tenía que Dios siendo el Dios creador, siendo el único Dios verdadero y real, tuvo que hacerse hombre, venir y morir? No sabemos exactamente por qué. Y muchos se nos dicen en el cristianismo eso, bueno, Él murió porque si no, nadie podía hacerlo por ti en tu lugar. Muy bien, hasta ahí. Pero, ¿sabes algo? Lo que yo te voy a llevar hoy a la palabra te va a trastornar la manera en que veías las cosas, la manera en que tenías el sentido sobre ese sacrificio en la cruz, sobre por qué Yahshua tuvo que morir en la cruz. Lo que hoy vas a escuchar te va a dar una visión más profunda del Evangelio desde el Génesis hasta el Apocalipsis. No estoy diciendo que voy a leer del Génesis al Apocalipsis, pero ¿sabes algo? Se nos enseñó que nosotros como cristianos tenemos que prestar atención al Nuevo Testamento, porque no, allí es donde están los evangelios y allí es donde está que el Señor vino. Y estamos pero muy equivocados, porque toda la Biblia completa, desde el principio hasta el final, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es la misma historia del Evangelio. Todo el Antiguo Testamento ya hablaba de Yahshua antes de que viniera, ya expresaba profecías sobre él, pero no solamente profecías, porque los cristianos estamos acostumbrados a ver en alguna que otra profecía a Yahshua en el Antiguo Testamento. Pero no solamente eso, sino todos los rudimentos, todas las tradiciones, todas las leyes que habían en el Antiguo Testamento eran una sombra profética, decía Pablo, de los bienes venideros. Era una sombra de lo que vendría. Tanto así que, por ejemplo, en el Antiguo Testamento vemos que el pueblo hebreo celebraba fiestas dadas por el Señor, dadas por Yahvé o Jehová, como le hayas conocido. Y estas fiestas estaban conectadas con el Mesías. ¿Alguien sabía esto? Eran sombras proféticas del Mesías. Las 4 primeras fiestas, que eran el Pesá o la Pascua, el pan sin levadura, o la fiesta de panes sin levadura, la fiesta de primicias y la fiesta de Pentecostés, las 4 anunciaron o eran la sombra de la primera venida del Señor. El Señor murió como el Cordero de la Pascua. El Señor fue puesto en la tumba justo al iniciar la fiesta de panes sin levaduras, porque Él era el pan sin levadura. Él decía: yo soy el pan, el que en mí come tendrá vida eterna, yo soy el pan de vida. Pero el pan sin levadura, o sea, el cuerpo sin pecado, porque Yahshua nunca pecó, nunca violó la ley. Luego, de tercero, Él cumplió la fiesta de primicias. Dice Pablo que Él fue la primicia de los resucitados. Cuando Él resucitó, antes, cuando murió, las piedras de las tumbas se habían abierto con un terremoto, y cuando Él resucitó, toda esa gente que quedó con las tumbas abiertas resucitó junto con Él, y Él los presentó delante del trono celestial como las primicias, delante del templo, celestial, como las primicias, así como el sumo sacerdote el primer día de la semana presentaba las primicias al Señor. ¿Ves? Y la cuarta, el Pentecostés, Él dice que yo me voy porque enviaré al Consolador, al Espíritu Santo, al Ruach HaKodesh. Él lo envió, y cuando lo envió estaban todos unánimes y comenzaron a experimentar lo que es tener al Espíritu de Dios. Esas eran las 4 fiestas conectadas. Luego al final de los tiempos quedan las otras 3 fiestas, que son trompetas,
expiación y tabernáculos. Las trompetas, cuando viene el Señor, dice que sonarán trompetas, ¿sí? Y en esas trompetas Él vendrá a ser coronado como rey, porque en la fiesta de trompetas los reyes eran coronados. No importa si hubiesen tomado el trono antes, en ese momento eran coronados, ¿sí? Y luego la fiesta de expiación es cuando el Señor hará expiación sobre la tierra, quitará el pecado y arrancará a los malos de la tierra. Y finalmente tabernáculos, donde serán las bodas del Cordero. ¿Ha escuchado usted hablar de las bodas del Cordero? ¿Sí? Entonces mira cómo todas estas cosas conectan con el Señor Yeshua. Ahora, yo quiero hoy no hablarle de esas cosas, esa era una introducción. Yo quiero hablarle de el meollo o el origen del evangelio, de las nuevas noticias. Y yo quiero comenzar a leer con usted rápidamente. Vamos a empezar a leer en Deuteronomio 28:15. Dice: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Primero, aquí hay que saber a quién estaba hablando el Señor, y ya nos vamos a dar cuenta. Les advierte: si tú no sigues mis ordenanzas que te voy a dar, todas esas maldiciones te van a alcanzar. Y dice: y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y allí servirás a dioses ajenos que tú no conociste, que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Fíjate, ¿a quién está hablando aquí? A Dios. ¿De quién está refiriéndose? Seguimos avanzando. Y dice, en Deuteronomio 29:1 dice: estas son las palabras del pacto que yo Jehová mando a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Aquí está hablando de Israel, ¿sí? ¿Con quién hizo Dios pacto en Egipto antes de salir? El pacto del umbral, con Israel. Sí, ahora fíjate lo que dice en Deuteronomio 31. Dice: sucederá que cuando hubieren venido maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allí te tomará, y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien y te multiplicará más que sus padres. Ok, aquí está hablando el Señor a Israel, al pueblo de Israel. El pueblo de Israel sale de Egipto, pero antes de salir de Egipto, esa noche hace un pacto con el Señor, el pacto del umbral. Sacrifican un cordero en cada casa, y el Señor pasa la noche, y por su mera presencia, por cada casa que él pasó, como había un cordero sacrificado, entonces esa sangre expiaba los pecados de las personas, y no pasaba absolutamente nada, sino que él entraba y cenaba con ellos. Pero luego, cuando él pasó por las casas de los egipcios, donde no había un sacrificio, entonces el hijo mayor de esa casa, el primogénito tanto de los hombres como de los animales, entonces fue inmediatamente muerto por la presencia de Dios. Ese fue el pacto del umbral cuando ellos salieron de Egipto. Entonces salen de Egipto, y 3 meses después ellos están frente al monte Sinaí, y Dios le baja las tablas de la ley, o de la letra pequeña de ese pacto, porque el pacto fue consumado en Egipto, pero allí en el Sinaí él envía esas cláusulas que había que cumplir en ese pacto. El Señor, no sé si conoces el pacto del umbral, es un pacto matrimonial. Entonces el Señor se casa con Israel, y luego baja en el Sinaí las tablas de esa ley para que puedan ellos vivir conforme a ese pacto. Y por eso les dice, les entrega la ley, y les dice que a partir de ese momento, si guardasen esa ley, Él les iba a prosperar y a bendecir sobre esa tierra que Él les iba a entregar más adelante. Pero que si no, entonces Él le iba a esparcir
por las naciones, les iba a enviar entre gentiles. Entonces comenzamos a ver lo que iba a suceder, lo que Dios profetizó sobre Israel si ellos quebrantaban el pacto. Luego Jeremías 50:17 dice: rebaño descarriado es Israel, leones lo dispersaron, al rey de Asiria lo devoró primero y Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo desahució después. Luego Miqueas 2:12 dice: de cierto te juntaré todo, oh Jacob, recogeré ciertamente el resto de Israel, lo reuniré como ovejas de borra, como rebaño en medio de su aprisco, y harán estruendo por las multitudes. Fíjate qué poderoso aquí, que él comienza a advertirle a Israel lo que iba a suceder si ellos no mantenían su pacto. Si ellos comenzaban a violar su pacto siguiendo a otros dioses. Fíjate. Entonces, seguimos avanzando, conociendo de quién estaba profetizando el mismo Señor en Deuteronomios, o luego a través de Jeremías, el profeta, o luego a través del profeta Miqueas. Luego dice Ezequiel 34:12. Y vamos a ir allí. Como reconoce su rebaño el pastor, el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré entre los montes de Israel, por las riberas y todos los lugares habitados del país. Aquí comienza luego Dios a profetizar a través de los profetas, que a pesar de que los esparció por todo el mundo, a pesar de que fueron llevados cautivos por Asiria y asimilados entre el mundo, Él promete sacarle de entre los pueblos y juntarles desde todas las partes de la tierra para traerle a su propia tierra, para que allí sean apacentadas estas ovejas en todos los lugares de Jerusalén. Entonces ya ahí comenzamos a entender que Dios está hablando de Israel. Está hablando de una Israel que no fue fiel a su pacto y Dios la esparció. Entonces tú me preguntarás, ¿qué tiene que ver con todo eso? Pues ya vamos allí. Ya vamos a ver. Fíjate que aquí comienza el Señor a usar un lenguaje de ovejas con Israel. Comienza a usar un lenguaje de ovejas perdidas. ¿Te suena ese lenguaje de ovejas? Probablemente los cristianos relacionamos el lenguaje de ovejas al Nuevo Testamento. Porque el Señor dice: yo soy el pastor, el buen pastor, doy la vida por las ovejas. Y a partir de allí, pues el Señor estableció los pilares de la iglesia en apóstoles, pastores. Entonces comenzamos a entender el lenguaje de oveja a partir del Nuevo Testamento, pero ya Dios estaba llamando a Israel ovejas, ¿sí? Entonces quiero que tengas eso en mente, porque vamos a seguir leyendo cómo esas ovejas fueron esparcidas entre gentiles. Primero de Reyes 11:31 dice: y dijo Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Y él tendrá una tribu por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Por cuanto me habían dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón. Por cierto, Moloc es un dios al que todavía hoy en día se le sacrifican niños. La estatua de Moloc está en Roma. No sé si usted lo sabía, frente al Coliseo romano. Dice: y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos y mis estatutos y mis decretos, como hizo David, su padre. Entonces aquí, mira, fíjate lo que sucede. A través del libro de Reyes, Dios le profetiza a Israel que iba a ser dividido el reino en dos. Israel era una nación de 12 tribus.
de 12 tribus que eran 12 hijos de Jacob, a quien Dios le cambió el nombre por Israel, peleando una noche con el ángel de Jehová. El ángel de Jehová le da en el costado y le deja, como dicen, chueco o cojo. Y a partir de ese momento le dijo: a partir de ahora te llamarás Israel. Él le da en el costado, porque el costado es señal de autoridad. Y le dice: te quiebro la autoridad que tienes ahora para darte una nueva autoridad, porque el nombre en ese momento de cada persona iba ligado a un propósito muy importante. Imagínate el nombre de Jacob, que significa tramposo, tracalero. Imagínate el propósito que tenía en ese momento Jacob. Por eso Jacob decide cambiar, Dios decide cambiar el nombre a Jacob. Y a partir de ese momento dice: te llamarás Israel. Israel significa el que pelea con Dios, el que permanece con Dios. Entonces, le cambió el nombre y a partir de ahí Israel fue una nación, un país de 12 hijos de él, de 12 tribus. ¿Sí? No sé si ustedes saben los nombres, no se los voy a decir todos, pero por nombrar algunos. De Raquel, la esposa más amada por Jacob, vienen José y Benjamín. Y las otras, el resto vienen por la otra mujer, Lía. Vienen, por ejemplo, Dan, Rubén, Neftalí, Simeón, Isaacar, Zabulón, etc. Entonces todos ellos comienzan a formar un pueblo, un gran país que, como dijimos antes, cayó preso en Egipto. Esclavos en Egipto, y luego Dios los libra sacándolos de Egipto con grandes milagros, abre el mar en dos y todo lo que ya ustedes conocen. Y cuando llegan allí al monte del Sinaí, entonces Dios les dice: aquí le voy a bajar ahora las ordenanzas, la constitución de vuestro país, así ustedes se van a mover. Y entonces comienza a profetizarle: si ustedes se movieren dentro de estas leyes, si ustedes cumplieren lo que yo les estoy enseñando, entonces a partir de ahora ustedes van a ser prosperados, van a ser fructificados. Pero si pasase lo contrario, que ustedes quebrantaren mis mandamientos y se fueren tras otros dioses, entonces yo voy a dividir su reino, voy a esparcirlos en las naciones. Y como ellos comenzaron a ir detrás de esos dioses y olvidaron a Dios, entonces se cumplió la profecía. Y cuando después de los tres reinados, los tres únicos reinos que ha tenido Israel unificada como un solo reino, que fueron Saúl, David y Salomón, a partir de Salomón, entonces Dios dividió el reino y cumplió su profecía. Y cogió y quedaron 10 tribus al norte de las tierras y 2 tribus al sur. Quedaron Judá y Benjamín al sur, que es el reino de Judá, y al norte quedó las 10 tribus que se llamaban la casa de Israel, o también la casa de Efraín. ¿Sí? Entonces le estoy tratando de hacer a usted un mapa mental de lo que estaba sucediendo para que usted entienda estas profecías. Ahora, ¿a dónde los envió Dios? Dios los envió ¿entre quién? Entre gentiles. Para el que no sepa, la palabra gentil significa fuera de pacto, o gente sin pacto, gente sin ley. ¿Sí? Entonces Dios le envía entre los gentiles, y un poco para cumplir la profecía, donde el mismo Jacob, cuando va a ungir a los hijos de José, toma a Efraín y le dice: Efraín, serás muchedumbre entre gentiles. ¿Sí? Y luego por eso vemos que la casa de las 10 tribus del norte son llamadas la casa de Efraín. Entonces seguimos leyendo, dice Amós 9, versículo 9, dice: porque he aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba y no cae un granito en la tierra. ¿Ya está entendiendo un poco más? Luego dice Ezequiel 11:16. Sigue Dios llamándoles esparcidos entre gentiles. Dice: por tanto di, así ha dicho Jehová el Señor, aunque les he arrojado lejos entre las naciones y les he esparcido por las tierras, con todo eso les seré por un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen. Luego Salmo 106:47 dice: sálvanos, Jehová Dios nuestro, y recógenos de entre las naciones, para que alabemos su santo nombre, para que nos gloriemos en las alabanzas. Estaba Israel deseando que Dios de nuevo les tomase, que les sacase de entre las tierras de las naciones.
Fíjate, Oseas 7:8. Dice, Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. ¿Te acuerdas? Te dije, también fue llamado la casa de Efraín, las 10 tribus del norte. Efraín fue mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. O sea, 8:8. Devorado será Israel, pronto será entre las naciones como vasija que no se estima. Tremendo. Porque comienza a tener sentido la profecía de Dios. Israel falló. Entonces, lo que sucedió fue que en el año 722 aproximadamente antes de Cristo, el reino de Asiria tomó a Israel y se los llevó a Asiria, cautivados. Y una vez que estuvieron en Asiria, comenzaron a expandirse y comenzaron a perderse entre las naciones y se cumplió la profecía. Dejaron a su Dios, dejaron su identidad, dejaron a quienes todo aquello que Dios le había prometido cuando salieron de Egipto. A veces nuestras vidas tienen una promesa desde que nacemos. No, a veces no, siempre. La Biblia dice que desde el vientre de nuestra madre hemos sido separados como profeta a las naciones, que hemos sido separados con un propósito. Pero nosotros comenzamos a desviarnos, a irnos tras de otros dioses, tras de otras cosas que son prioridad para nosotros, tras de otras personas que se vuelven prioridad para nosotros. Y comenzamos a dejar a Dios. Y Dios dice, pues, conforme te apartaste de mis mandamientos, de mi ley, entonces también serás esparcido, serás como muchedumbre entre gentiles. Y eso fue lo que le dijo a Efraín o a Israel, la casa del reino del norte. Entonces, ahora, ¿sabes algo? En el Nuevo Testamento también hay señal de toda esta historia que te estoy hablando. Y los apóstoles entendían esto. Porque, ¿sabes algo? El reino del sur, 130 aproximadamente años después que ya el reino del norte había sido llevado cautivo, el reino del sur, que eran Benjamín y Judá, con un poco de Leví, también fueron llevados cautivos. Pero esta vez por Babilonia. Y quizás esta es la historia que más conocen los cristianos. Porque en Babilonia es donde se escribe el libro de Daniel. Donde están Daniel, Sadrán, Mesach y Abednego, el foso, ¿se acuerdan? El foso de los leones, el horno de fuego, etcétera. Todas esas cosas suceden en Daniel, ¿sí? Con el rey Nabucodonosor. Pues ellos también fueron infieles a Dios y fueron llevados cautivos. Ahora, eso fue en el 580 y tantos. Ahora, 70 años después que Judá violó esto, que Judá fue llevado cautivo a Babilonia, entonces Dios les restituye y les trae de nuevo a sus tierras. Y Dios lanza una profecía y dice, el rey Artajerje sacará un edicto donde desde esa salida de ese edicto hasta la llegada del Mesías príncipe, habrán 70 semanas. Entonces saca el Señor la profecía de las 70 semanas a través de Daniel. Y Él viene y lo saca cumpliendo esa profecía, lo saca de Babilonia y los lleva a Judá y reedifican Jerusalén, reedifican el templo. Entonces, ¿por qué te quiero llevar aquí? Quiero que entiendas un poco. Esa gente es lo que hoy en día llamamos los judíos. ¿Alguien cree que cuando se habla del Antiguo Testamento se habla de los judíos? Levante su mano. Sinceramente, levante su mano. ¿Que cuando se habla de Israel se habla de los judíos? ¿Sí? ¿Alguien lo cree? ¿Sí? ¿Alguien cree que cuando se habla de las leyes de Dios que Dios dio a su pueblo se las está dando a los judíos? ¿Sí o no? Eso es lo más común. Pero déjame decirte algo. Hay una parte que la mayoría a lo mejor no sabe y no domina. La gente que hoy forma el país de Israel, que está allá en Medio Oriente, ¿sí? Que es hoy israelí, aunque antes eran israelitas, pero hoy israelí. Esa gente son los judíos. O sea, la gente judía era la gente que provenía del reino de Judá. Las 2 tribus nada más. ¿Sabías eso? Ahora, ¿por qué te quiero llevar? Quiero que vas a ir entendiendo, porque te voy a llevar al meollo del asunto. Lo que pasa es que quiero que entiendas bien todo el trasfondo de esta historia. Es una historia poderosísima. Es la historia de Dios con el hombre. Es la historia de Dios con un pueblo seleccionado desde Abraham,
¿sí? Y este pueblo perdió su identidad, perdieron a su Dios, perdieron las promesas de su Dios y fueron esparcidos. Entonces, el reino del norte, dijimos, de 10 tribus que se fue hacia los asirios o con los asirios, no volvieron nunca más. Y la razón fue que primero fue profetizado que serían muchedumbre entre gentiles, y también les fue profetizado que ellos mismos serían gentiles. Y nosotros los cristianos hoy en día, cuando escuchamos la palabra gentil, pensamos que se está refiriendo a nosotros. No. La palabra gentil primero y originariamente se estaba refiriendo a un pueblo fuera de pacto. Y cuando Dios profetizó a Israel que los esparciría por las naciones, les estaba profetizando que ellos se volverían gentiles porque ellos estarían fuera del pacto de Dios, el cual ellos mismos voluntariamente abandonaron. Ok, seguimos entonces. El Nuevo Testamento te decía, mira lo que habla en el Nuevo Testamento sobre estos expatriados. Primera de Pedro 1:1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. ¿Te suena alguna de esas ciudades? Galacia. Cuando Pablo le escribe a los ¿qué? A los Gálatas. ¿Te suena? ¿A quién le estaba escribiendo a Pablo? No, le estaba escribiendo a gente gentil. Ya lo vamos a ver. Santiago 1:1 dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Dijimos que Judá volvió, ¿cierto? Pero aunque las 10 tribus del norte no volvieron y Judá sí volvió, alguna gente de Judá permaneció en Babilonia. Algunos permanecieron allá. Por eso dice, le hablo a las 12 tribus. Ahora, seguimos avanzando. Juan 7:33 sigue hablando de la misma historia, del mismo conflicto. Dice, entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y donde yo estaré, vosotros no podéis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí, mira lo que dijeron: ¿a dónde se irá este? Que no le hallaremos. Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará entre los griegos. O sea, los judíos estaban muy claros que sus hermanos, los israelitas, los del reino del norte, estaban por ahí dispersos en el mundo y no habían vuelto. Luego Juan 10:33-7 dice: a este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conoce su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen voz de extraños. Esta alegoría dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues a Jesús a decirle: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. ¿Estás entendiendo ahora? Está Jesús viniendo a tratar de rescatar esas ovejas perdidas. Normalmente usamos estos pasajes para decir, sí, yo la oveja perdida. Bueno, en cierta forma metafórica, por supuesto que se pueden usar esos pasajes, pero aquí está refiriéndose Yeshua, Jesucristo, a algo más profundo. Está diciendo: yo soy el que viene a traer la solución a esa dispersión de ovejas, a esas ovejas perdidas. Yo soy la puerta, el redil donde vosotros estáis, le decía a los judíos que ya estaban en casa, es este. Y yo soy la puerta para que las ovejas que están fuera, que están perdidas, puedan regresar y entrar. Entonces comienza a generarse un misterio. Pero ¿cómo se puede entrar? Ya ustedes van a ver un misterio. ¿Por qué? ¿Cómo pueden regresar? Mira, mira cómo empieza a haber un paralelismo entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Primera de Pedro 2:9. Mira lo que dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuántos han escuchado este pasaje alguna vez? Es súper común, ¿no? ¿A qué se estaba refiriendo a Pablo?
Mira el paralelismo que hay con Éxodo 19:6. Dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdote y de gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Estaba Pablo aquí hablando a ese pueblo de Israel que se había perdido. Y siguen los paralelismos. Mira, fíjate. Romanos 9, estaba Pedro, allí hablando. Ahora Romanos 9:24 dice así. Y a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, así serán llamados hijos del Dios viviente. ¿A qué estaba hablando aquí Pablo en Romanos? ¿A quién le estaba escribiendo? Pues lo vamos a verificar. Está en Oseas 1, del 1 al 10 dice, palabra de Jehová vino a Oseas, hijo de Berí, en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Y en principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de un Diblaín, y la cual concibió y le dio luz a un hijo. Y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebrantaré yo el arco de Israel y el valle de Jezreel. Y concibió ella otra vez y dio a luz una hija, y le dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ruhamá, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia, y los salvaré por Jehová su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batallas, ni con caballos, ni con jinetes. Después de haber destetado a Lo-Ruhamá, concibió y dio a luz un hijo. Y Dios dijo, ponle por nombre a mí, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Estaba aquí Pedro mencionando las profecías que habían en Oseas y que Dios le dijo a Oseas para que se cumpliese lo que se había dicho sobre Israel, que iba a ser esparcido en las naciones. Y comienza aquí Pablo a nombrar este pasaje, a decir que eran gentiles. Fíjate lo que dice aquí: decía a vuestros hermanos, a mí y a vuestras hermanas Ruhamá, contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Oseas 6 del 1 al 3 dice: venid y volvamos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, y al tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. ¿Te suena? ¿Te suena? Dice, nos dará vida después de 2 días, y al tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Ya como que vas tomando forma, ¿no? Luego dice, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, porque el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Aquí estaba Dios profetizando sobre Oseas. El 8:10 sobre Israel a través de Oseas. El 8:10 dice: aunque alquilen entre las naciones, ahora las juntaré y serán afligidos un poco de tiempo por la carga del rey y de los príncipes. Les describí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. Mi Dios los desechará porque ellos no le oyeron, y andarán errantes entre las naciones.
Oseas 12:6. Tú, pues, vuélvete a Dios, guarda misericordia y juicio y confía en tu Dios siempre. Oseas 14:1-7. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque en tu pecado has caído. Volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como vino del Líbano. Ahora, no solamente Dios profetiza la esparción, la dispersión, sino que Dios comienza a profetizarles que volverían a Israel. Comienza a decirle, vuelve, oh Israel. Pero comienza a haber una interrogante, ¿cómo podría volver Israel? Y la interrogante se crece aún más por limitaciones que vamos a ver ahora en la ley, por la cual Israel no podía volver, por la cual para siempre habían sido perdidas entre las naciones. Fíjate lo que dice Romanos 11:24 y comienza a hablar ahora Pablo de el injerto. ¿Quiénes son los injertos? Dice, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Aquí está hablando Pablo, ahora sí, de nosotros. Está hablando de que si nosotros fuimos injertados en el pueblo de Dios, que es Israel, ¿cuánto más Israel no iba a tener la oportunidad de volver a Dios para ser reinjertada, ya que eran las ramas originales? Por mucho tiempo hemos leído las cartas de Pablo, y por no tener el trasfondo de lo que sucedía en el Antiguo Testamento, entonces estamos interpretando a nuestra manera esas cartas, a nuestro parecer. Pero acá resulta que Pablo, hablando de esa historia tremenda que estaba sucediendo a través de la cual Israel fue esparcida y no podía volver. Jeremías 11:16. Aquí está haciendo Pablo en Romanos un paralelismo o una mención a Jeremías 11:16. Dice, olivo verde, hermoso en su fruto y en su parecer. Llamó Jehová tu nombre, a la voz de recio estrépito hizo encender fuego sobre él y quebraron sus ramas. Jeremías profetizando que esas ramas de ese árbol llamado Israel, de ese olivo, iban a ser quebradas, iban a ser encendidas en fuego, iban a ser apartadas de ese árbol. Y por eso Pablo en Romanos habla de cuánto más no volverían ellos si nosotros pudimos haber sido injertados. Ezequiel 37:16-17 dice, hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él, para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él, para José, palo de Efraín, y para todas las casas de Israel, sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro, para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. Comienza entonces aquí el Señor a profetizar que esas naciones se iban a juntar, que tarde o temprano iban a volver y iban a estar juntas. Dice, toma el palo de Judá, que eran dos tribus, y toma las otras 10 tribus en el otro palo. Realmente aquí en el original hebreo se está refiriendo, toma el árbol del olivo, la rama del olivo de un lado, y tómala del otro lado y júntalas. Le está diciendo aquí a quién, al Mesías, júntalas y tráelas el uno con el otro para que sean uno solo. Ahora yo te pregunto, ¿será que eso ha sucedido? ¿Será que está Israel juntado con Judá y son un solo reino hoy en día? No, ¿verdad? No, hemos dicho que en el país de Israel solamente están los judíos, o sea, los de la tribu de Judá, o sea, los del reino del norte. Pero que el resto, las otras 10 tribus, aún no han regresado. O sea que acá lo que se está profetizando está hablando de los tiempos por venir. Está hablando el Señor de los últimos tiempos. Y fíjate lo que sigue profetizando Ezequiel 37:21 dice, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones, a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra y los juntaré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. ¿A qué rey estamos esperando nosotros? ¿A qué rey estás esperando tú?
a Yeshua, ¿cierto? A Yeshua, a Jesús, Jesucristo. Estamos esperando que Él venga y Él va a gobernar. Está aquí profetizando que Él va a gobernar sobre esas dos tribus y las va a juntar en un solo reino y más nunca serán esparcidas. Pero eso no ha sucedido ahora. Eso es la prueba para mucha gente que dice que no, eso es mentira, las 10 tribus sí volvieron, ahí están todos juntos. No, porque entonces los profetas estarían mintiendo cuando dicen que cuando venga ese rey, que hablando de el Mesías, se juntarían esas tribus. Luego Ezequiel 37, 24 dice: mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos y mis estatutos, y guardarán y los pondrán por obra. Yo te pregunto algo, a esa época ya no había muerto todavía hace mucho tiempo, ¿cierto? ¿Por qué dice mi siervo David gobernará sobre ellos, lo juntará? Porque sabemos que el Mesías, el Señor Jesucristo, Yeshua, es el hijo de David. ¿Cómo le decían a Jesús? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y también decían los profetas que del linaje de David se levantaría un rey que unificaría a los pueblos. Entonces aquí está hablando de Jesucristo, porque obviamente ya David había muerto. Para ese momento de que se escribió esta profecía, hace mucho tiempo ya se había dividido el reino y dijimos que David fue el segundo rey con el Reino Unido, ¿cierto? Entonces comienzas a entender que el Señor comienza a tomar toda esa historia y a plasmarla en el futuro. Comienza a tomar el gran problema que había de separación de este reino para ponerlo en el futuro. Y tú me preguntarás, ajá, ¿y dónde estamos nosotros? Espérese un momentico, ya vamos allá. Y sabrán las naciones que yo, Jehová, santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Sabrán las naciones que yo santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Eso todavía no ha sucedido, ¿cierto? Luego Romanos 11, 25 a 26 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Comienza Pablo a nombrar a todos los gentiles. Dice: Israel no será salvo y estas cosas no sucederán hasta que entre la plenitud de los gentiles, o sea, hasta que regresen todas esas tribus que fueron perdidas entre gentiles, y con ellos regresen todos los gentiles que junto con ellos han sido injertados de nuevo en el olivo del Señor. Hebreos 2, 11 al 18 dice: porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí, yo y los hijos de Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Aquí estaba el Señor diciendo que a los que participaron en la carne los iba a traer, pero también a los que éramos injertados allí con ellos, que junto con a Israel él nos traería de nuevo. Fíjate, Zacarías 9, versículo 9 y 10 dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hija de asna.
Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y avalará la paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar y de cielo y río hasta los fines de la tierra. Dos profecías allí. Alégrate, hija de Sión, porque vendrá tu rey justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino. ¿Quién entró a Jerusalén sobre un asno? Yeshua. ¿Quién entró sobre un pollino? Yeshua. Primera profecía cumplida. Pero luego dice, y de Efraín destruiré los carros de guerra y tal, y serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar y de tierra a tierra. Ahora está hablando del reino del Señor Jesucristo cuando vuelva. Ahora, habiendo leído esto, entonces luego habla Pablo a los efesios. Efesios 2:17 dice, ya estamos cerca de terminar, dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estabais cerca. Nosotros leemos hoy y a lo mejor no lo entendemos. ¿A quiénes se está refiriendo? Los que estabais lejos y a los que estabais cerca. Aquí está Pablo estableciendo un paralelismo con Isaías 57:18, que dice, he visto sus caminos, pero les sanaré y les pastorearé y les daré consuelo a él y a sus enlutados. Produciré frutos de labio, paz al que está lejos y al cercano, dice Jehová, y los sanaré. Wow, ¿cómo está aquí Pablo siempre mencionando el Antiguo Testamento, las profecías en el Antiguo Testamento, en el Tanaj? Pablo era un hombre que era, no sé si conoces quién era Pablo o Saulo, su nombre en hebreo. Era un hombre que se dice que era miembro del Sanedrín, un hombre que creció bajo las faldas de Gamaliel, uno de los miembros del Sanedrín, un hombre que además se sabía la Torá completa de memoria, porque en ese tiempo era muy común ver que se levantaran grandes eruditos sabiéndose la Torá de memoria. Entonces un hombre que sabía la ley completa, los profetas completos, estaba estableciendo aquí un paralelismo entre lo que estaba sucediendo con la venida del Señor Jesucristo y el problema por el cual el Señor Jesucristo tuvo que venir, que era para poder traer de nuevo a Israel a su casa. Jeremías 56 dice, ovejas perdidas fueron mi pueblo, sus pastores las hicieron errar, por los montes las descarriaron, anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus rediles. Ahora Mateo 15:24 dice, mira lo que vino el Señor. Mateo 15:24. Él respondió y dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Te has dado cuenta a quién vino el Señor? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. Sigue diciendo el Señor en Juan 10:16, dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Sigue hablando aquí de Israel. Juan 11:49-52 dice, entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote, aquel año profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Sé que esta enseñanza es un poco larga, ¿no? Pero yo quiero que usted acá trate de enfocarse en cada pasaje que le estoy dando, porque le aseguro que a partir de hoy usted comenzará a ver la historia del Evangelio de una manera muy diferente. A partir de hoy usted comenzará a entender profundamente por qué tuvo que venir Yeshua a morir
entre nosotros. Jeremías 3:8 dice: y vio también que yo había repudiado a la apóstata Israel y que le había dado carta de divorcio por todos los adulterios que había cometido. No obstante, su hermana, la infiel Judá, no tuvo ningún temor, sino que también ella se prostituyó. Fíjate, aquí está hablando Jeremías de qué. Está hablando Jeremías de una historia de divorcio entre Dios y los hombres. Te dije que anteriormente en el pacto del umbral, que había sucedido un matrimonio entre Dios e Israel, ¿cierto? Y que luego Israel, por irse con otros dioses, adulteró, y por lo cual Dios tuvo que a ese reino del norte, según Jeremías, darle carta de divorcio. Comienza aquí, a partir de ahora, a vislumbrarse la razón por la cual Israel no puede volver. Comienza a verse toda esta historia de amor roto entre Dios e Israel. Fíjate lo que dice Jeremías 3:1. Dice: supongamos que un hombre se divorcia de su mujer y que ella lo deja para casarse con otro. ¿Volverá el primero a casarse con ella? Claro que no. Semejante acción contaminaría por completo la tierra. Pues bien, tú te has prostituido con muchos amantes y ya no podrás volver a mí, afirma el Señor. ¿Por qué? Mira, Deuteronomio 24:1 dice: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agrade por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se le entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir a casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y él se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer. Aquí está la razón por la cual Israel no podía volver a Dios. Dios, por haber sido ella infiel, por haber sido Israel infiel, entonces Dios le dio carta de divorcio y la despachó a las naciones. Y esto lo tenía muy claro tanto ellos, que estaban entre los gentiles sin esperanza, sin identidad, sin propósito, sin esperanza de volver de nuevo, pero también lo sabía el reino de Judá, el reino del sur, que por chiripita, por poquito, pudieron volver. Y ellos mismos llamaban a esas tribus gentiles, les llamaban perrillos, les llamaban, les tenían en poca cosa. No sé si usted sabía que los judíos no se trataban con samaritanos, y Samaria era la zona donde antes vivían esas tribus de Israel, pero luego comenzaron a vivir allí algunos que vinieron de Asiria, mezclados con israelitas, y a ellos les llamaban perrillos, les llamaban gentiles, gente con la cual no se podían encontrar. Estaban tan arraigados que hasta cuando vino el mensaje de salvación, el mismo Pedro tuvo que Dios darle una visión para que pudiera ir a hablarle a Cornelio, que era un centurión romano, que no era judío ni tampoco israelita. Entonces aquí comenzamos a entender la razón por la cual era necesario que hubiese alguna solución, porque aparentemente no la había. Israel no podía, dice ahí Deuteronomio, que si una mujer es dada en divorcio por su marido y se iba con otro hombre, no podía volver a su marido de nuevo original, por más que pudiera, porque era prohibido por la ley. Ahora yo te pregunto algo: si Dios fue el que escribió esa ley y se la entregó a los hombres, ¿crees tú que Dios podría violarla? No podía. Entonces ese es el gran misterio al que se refiere Pablo. Ese es el misterio donde no había manera, no había razón alguna por la cual Israel pudiese de nuevo volver al pacto de Dios. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta como antes entendíamos? Bueno, es que Cristo murió por mí, derramó su sangre porque yo era pecador. Pero no entendemos el meollo del asunto. No entendemos que había un gran problema que imposibilitaba al mismo Dios poder juntar de nuevo a Israel bajo sus alas. Pero ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Pues se generó un gran misterio.
Y es el misterio del que habla Pablo. Y ahora sí, estamos entrando en el meollo de la salvación. Mira, Romanos 7, del 1 al 4 dice: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo a los que conocen la ley. Ojo, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo a los que conocen la ley. Hace entre paréntesis, o sea, para entender este capítulo tienes que conocer la ley. Dice que la ley se enseñorea de hombre, entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Creo que ya estás empezando a relacionar las cosas. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, que murió, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Israel sabía que no había manera de volver con Dios. Israel sabía que estaban perdidos entre las naciones, y Judá, el reino del sur, el que está allí ahora y el que estuvo allí durante la caminata de Jesús en esta tierra, también sabía que Israel no podía volver, porque la ley le prohibía, y Dios, que entregó la ley, no podía violar su ley. Pero Dios trajo una solución para poder hacer a Israel volver. Y Dios lo promete en Jeremías 31:8. Dice: he aquí yo os hago volver de la tierra del norte, y los reuniré de los fines de la tierra, y entre ellos ciegos y cojos, la mujer que está encinta y la que dio a luz juntamente, en gran compañía volverán a casa. Escuchando he oído a Efraín que se lamentaba: me azotaste y fui castigado como novio indómito, y conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Y no es Efraín hijo precioso para mí, no es un niño en quien me deleito, pues desde que hablé de él me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Una pregunta: ¿no tenemos aire acondicionado? Porque nos estamos asando todos. Entonces, sigue aquí Jeremías profetizando que viene la solución. He aquí vienen días, ahora fíjense he aquí vienen días que dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Wow, nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿Te acuerdas el pacto del umbral? Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Advierte Jeremías que vendría el momento en que él de nuevo haría un pacto, en que renovaría el pacto para que ambos pudieran venir. Y es lo que habla Pablo en Romanos 2:14. Dice: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Aquí está diciendo lo mismo que dijo Jeremías, que pondré la ley en su mente, razonamientos, y en su corazón. Y dice: esta gente entre los gentiles, esta gente que está esparcida, aunque no tienen la ley porque la desecharon, ahora la tendrán en su corazón y en su mente. Romanos 10:12 al 13 dice: porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para que todos los que se invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces está aquí Pablo aclarando que todos ahora por la fe
Y no solamente por la sangre, podemos, invocando el nombre del Señor, ser salvos y convertirnos en esa Israel. Ser parte de ese Israel que Dios va a traer de todos los confines de la tierra. Israel étnico, pero Israel también de fe. A su casa, a un nuevo pacto. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús, dice la Biblia, y esta es la mayor evidencia de que Yeshua es Dios. Porque la única manera en que Israel pudiera volver es que ese Dios que se casó con Israel muriese para que ante la ley Israel quedase libre y poder de nuevo volver a tener la posibilidad de casarse. Yo le pregunto algo, ¿qué es lo que estamos esperando cuando venga el Señor al fin de los tiempos? Las bodas del Cordero. ¿Por qué estamos esperando bodas? Ah, qué bonito, las bodas del Cordero. De aquí sale esa boda, de esa historia, de una historia de un matrimonio quebrantado, roto, pero que el Señor buscó la solución. Y por eso decían, este es el gran misterio que ha sido resuelto. ¿Cuál misterio? De cómo podía Israel volver a pesar de que la ley le prohibía volver a Dios. Entonces ese Dios decidió volverse hombre, volverse carne y morir para que en ese mismo momento, además de los pecados, fueran perdonados por el derramamiento de la sangre, también la ley dejase libre a Israel. Y luego resucitar para volver a ofrecerle, renovar ese pacto y consumarlo en las bodas del Cordero al fin de los tiempos. ¿Estás entendiendo ahora la historia de salvación? ¿Estás entendiendo ahora cómo encaja cada pieza? ¿Cómo nos han enseñado un evangelio a medias? Donde, bueno, sí, Cristo murió por mí, Él resucitó, qué bien. Pero no hemos entendido que todo desde el Génesis hasta el Apocalipsis es una historia de salvación. Una historia donde Dios le entrega al hombre un pacto que son leyes y mandamientos para que te vaya bien en esta vida. Yo te digo hoy, ¿estás dispuesto tú a entrar en este nuevo pacto? ¿Estás dispuesto tú a comenzar a guardar la ley del Señor? A comenzar a serle fiel. A comenzar a dejar toda tu vida egoísta, donde gira todo en torno a ti atrás y comenzar a servirle a Él. Dios está llamando hoy a gente cristiana, pero también a gente no cristiana. Dios está llamando a todo aquel que quiera formar parte de ese Israel, pues dice Pablo, somos un injerto en ese olivo silvestre, para luego ser unificados en el fin de los tiempos con la casa de Judá. ¿Estás tú dispuesto a comenzar a partir de ahora a seguir a Yeshua? Tomando en cuenta sus pactos, sus leyes. Yo quiero que usted se ponga de pie. Aunque habían otros versículos, le voy a leer 2 sobre el fin de los tiempos. Apocalipsis 12, 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces el dragón, ¿quién es el dragón? Satanás, la serpiente antigua. Dices, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Está hablando de quién? La mujer que dio a luz, de María. Y fue a hacer guerra contra la descendencia de ella. Nosotros somos descendencia injertada en Israel. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Yeshua. ¿Pudiste ponerla esa al vídeo? Y la canción, por lo menos. La canción, ponla. Y en la otra cita del fin de los tiempos. Y vendrán muchos pueblos
y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén palabra de Jehová. Esto es para el que dice que la ley fue abolida. No, la ley es del pasado. Y ahora somos en Cristo y vivimos en Cristo. Ya va, espera. Aquí dice que en el reino del Señor, en el reino milenario de Cristo, vamos a caminar en la ley. De hecho, hay muchas otras profecías. Una dice que Él gobernará con vara de hierro y hará cumplir la ley a todos. Entonces, yo quiero que tú reflexiones sobre esto. ¿Qué quiere decir? Que antes del Antiguo Testamento, ley. Nuevo Testamento, receso. Hagan lo que quieran. Y luego, milenio, reino de Cristo, ley. ¿Tiene eso sentido? Adiel, ¿tiene esto sentido? ¿Tiene esto sentido, Carol? Ley, receso, fiesta, hagan lo que quieran. Derrápense. No guarden los mandamientos. Y luego, ley, otra vez. ¿Tiene esto sentido? ¿Sabes qué dice Pablo? Entonces, ahora que tenemos la gracia, entonces, ¿abolimos la ley? En ninguna manera. Si es que toda la palabra nos establece que, eso puede ser corriente allí, ¿no? No pasa nada. Toda la palabra establece que los mandamientos del Señor son para amarle a Él, no son para ser salvos. Usted no es salvo por obras, porque ya está la gracia del Señor. Pero la ley es para amarle. Si usted quiere verdaderamente amarle a Dios a partir de hoy, usted tiene que tomar en cuenta la ley de Dios. Usted tiene que tomar en cuenta los mandamientos de Dios. Si usted quiere verdaderamente seguir a Jesús, y por eso dice la palabra que en esto se conocen a los que aman a Dios, en que guardan sus mandamientos. El mismo Jesús dijo: yo no he venido a abolir la ley, sino a darle cumplimiento. Y aunque la ley no somos salvos, está hecha para amar a Dios. Y le voy a figurar esto rápidamente para terminar. Imagínense que usted tiene un hijo en casa. Y ese hijo, usted le da unas ordenanzas. Mira, no puedes llegar después de las 10. Aquí se come a esta hora y a esta hora. Si no comes a esa hora, no comes. ¿Te acuerdas? En casa le decían así. Tú no puedes salir sin permiso que yo te dé. O, bueno, montones de ordenanzas, ¿cierto? Porque es así. Si no, el hijo es un bastardo. Que no tiene, dice la palabra. Si no se corrige o no se enseña al niño, es un bastardo. Entonces usted pone su ley, ¿cierto? Vale. Tú como padre estás consciente que él va a quebrantar en algún momento esa ley, ¿sí o no? Sería muy ingenuo pensar que nunca la va a quebrantar, ¿sí o no? Ahora, luego por otro lado, tú das techo, alimento, sustento y bienes a tu hijo, ¿cierto? Tú se los das ¿por qué? Porque es tu hijo y ya está, ¿cierto? Ahora te pregunto algo. Si tu hijo falla en tu ley, ¿tú le dejas de dar comida, techo, sustento? ¿No? ¿Qué clase de padre sería, cierto? Ahora, he aquí la pregunta del millón. A pesar de que tú sabes que tu hijo va a fallar, y a pesar de que tú estás consciente que por más que falles, tú no dejarás de darle techo, alimento y sustento, ¿será que aún así tú sigues esperando que tu hijo guarde tu ley? ¿Sí o no? ¿Tú sigues esperando que tu hijo guarde tus ordenanzas en tu casa? A pesar que ya falló. ¿Cierto? Pues esto es lo mismo. Es exactamente lo mismo. El Señor murió en la cruz del Calvario y nos entregó la gracia,
la casa, el alimento, el sustento. No debes pagar por eso. No debes hacer absolutamente nada por eso. Pero de la misma manera que un hijo demuestra a un padre que le ama porque se porta bien, porque hace sus cumplimientos, cumple sus órdenes, sus mandamientos en casa, de la misma manera nosotros también, a pesar de que en algún momento fallemos, estamos llamados a cumplir las ordenanzas de Dios para demostrarle que le amamos. Y ahí se cumple lo que dice la Escritura: me aman quienes guardan mis mandamientos. Vamos a hacer una oración. Yo creo que hasta acá sé que ha estado un poco largo. Se salvó por el pie. Sé que ha estado un poco largo, pero ¿alguno había visto de esta manera la historia de salvación? ¿Alguno la había relacionado con Israel? No. ¿Cuánto tiempo tiene el Evangelio, Carlos? Bastante, pero así como la describiste hoy, hay cosas que no había visto. Te voy a decir algo. Esta enseñanza hace 2 años llegó a mi vida. Y fue un proceso para mí de quitar montones de paradigmas, inventos de hombres que tiene hoy el Evangelio. Y darme cuenta que este es el verdadero Evangelio. Y esto es apenas un hilo del que vamos a comenzar a tirar en la iglesia. Porque de acá van a salir montones de cosas que le van a abrir usted los ojos respecto. Y ahí he estado todo el tiempo en la palabra. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu enseñanza, por tu palabra, Señor. Nosotros somos ese hijo pródigo. Nosotros somos ese hijo pródigo que una vez se fue de casa, que fue esparcido en las naciones. Nosotros somos ese Israel que fue infiel a ti, Señor. Pero hoy queremos regresar a tus pactos. Hoy queremos regresar a tu ley, a tus mandamientos. Hoy queremos regresar a ese compromiso que estableciste en el pacto del umbral y que renovaste en la cruz del Calvario. Yo quiero a partir de hoy dejar de ser un cristiano que vive por solo decir que es cristiano, por solo actuar así a emociones. Yo quiero dejar de ser un cristiano humanista y comenzar a partir de ahora a ser un verdadero seguidor de Yeshua, conforme tú quieres en las Escrituras, guardando tu ley, guardando tus mandamientos y entendiendo que la única manera de amarte es a través del cumplimiento de tus Escrituras, que la única manera de verdaderamente ser un hijo de Dios es cumpliendo tus Escrituras y tus mandamientos. Yo, aunque estuve perdido en las naciones, aunque estuve regado como el hijo pródigo comiendo de las algarrobas, de entre la comida de los cerdos, cuando vuelvo a casa, Señor, tú me recibes con brazos abiertos, me recibes con amor y has sacrificado el mayor cordero de esa casa para que así tú puedas recibirme, perdonarme y volver contigo, Señor. A partir de ahora, Señor, nosotros queremos pedirte perdón por nuestros errores y faltas y pedirte una oportunidad de comenzar a vivir conforme a tu llamado, conforme a tus Escrituras. Comenzar a vivir conforme tú quieres que yo viva, para no ser más nunca divorciado del pacto que tú has hecho con nosotros. Te doy gracias en el nombre de Yeshua HaMashiach, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor. Amén. ¿Se dio cuenta que en la oración hablé sobre el hijo pródigo? Esa parábola no se trata sobre ti, sobre mí, se trata sobre Israel y Judá, su hermano. Pero nosotros hoy somos Israel.